Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte de Promidad. Me indican que está grabando bien. Espero no hayan tenido algunos problemas para loguearse en Cisco Webex, pues había un problema ya en el servidor de Miami que nos estaba impidiendo loguearnos al inicio hace unos 20-25 minutos. Pero finalmente, por dicha, fue resuelto y logramos loguearnos e iniciar la sesión del día de hoy. Por favor, ahí mantener los micrófonos cerrados. Bueno, les agradezco si me confirman algunos ahí por el chat, por el foro, o el chat más bien, que me están escuchando. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Daniel. Ok, muy bien. Gracias, Oscar. Gracias, Ronnie. Bueno, María Coto, muchas gracias, perdón. César, César, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alexander. Bueno, muy bien. Entonces, muy agradecido. Y por dicho pudimos hacer la sesión. Por cierto, dicho sea de paso, decirles que muy pocas veces hemos tenido problemas para dar la clase. Una vez que hubo un huracán acá en Costa Rica, no teníamos internet, no se pudo impartir la lección. Y algunas veces que ha fallado Cisco Webex, muy pocas en los ya casi 8 años que tiene Promidad. Y de una vez le digo que cuando hay una falla técnica y por algún motivo no se puede dar la clase, lo que se hace es que se coloca una clase grabada en el aula virtual inmediatamente para que puedan ver el video en el aula virtual, en caso de no poder transmitir la lección en vivo. Y las dudas se tramitan normalmente, como siempre, en el foro. Esto en caso de no poder dar la lección. Les digo eso porque hoy había un problema con el servidor en Cisco, allá en Miami, y no se estaba pudiendo realizar la conexión. Llamamos directamente allá a los técnicos y nos dijeron que lo estaban resolviendo y por dicha lo lograron resolver muy rápidamente. Bueno, eso por aquello de que algún día no podamos dar la clase, lo que hacemos es inmediatamente mandar un correo a todos y decirles que la clase usualmente la ponemos grabada. Ok, sí la podemos grabar y de una vez la ponemos. Eso es lo que hacemos. Bueno, muy bien. Entonces agradecerles el que nos acompañen el día de hoy. Ya en la segunda clase del curso de métodos predictivos, ya está el aula virtual activada y pueden bajar los materiales de esta semana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de árboles de decisión. Los árboles de decisión son una de las técnicas más utilizadas en el tema de predicción. También se usan mucho los árboles de decisión para la regresión. Pero vamos a estudiar árboles acá más con un enfoque predictivo. Los árboles de decisión vienen más de la escuela de estadística y el padre de los árboles de decisión es el profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford, de quien tuve el honor de ser alumno directamente allá en Stanford. Y de varios otros profesores que vamos a ver por ahí más adelante o en otra clase, pero eso viene mucho de las escuelas clásicas de estadística, particularmente de la escuela de estadística de Stanford, y es la base para muchos métodos que vamos a ver más adelante, y es uno de los métodos más bonitos, no necesariamente el mejor de todos los métodos, pero a la gente le gustan mucho los árboles de decisión porque en los árboles de decisión, al igual que en la regresión, sí es fácil explicar por qué se predijo falso o verdadero, por ejemplo. En algún caso es más fácil explicar el por qué se tomó una decisión en un modelo predictivo. Bueno, muy bien. Entonces por ahí nos dice César, todo ok, aunque solo me puede loguear usando Google Chrome. Ok, sí, yo tuve que loguearme usando Safari también. Tuve problemas para hacerlo con Mozilla. Y no podía loguearme al inicio con ningún navegador y como les digo era un problema ya en el servidor en Estados Unidos, pero bueno, ya se logró solucionar. Bueno, muy bien, entonces les agradezco que estén por acá y vamos a iniciar de una vez la lección del día de hoy. Ok, cerramos el video ahí para concentrarnos más en la clase y tener un poquito más de ancho de banda. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar inmediatamente con los árboles de decisión, que como les decía es una de las técnicas más utilizadas, con una influencia más de las escuelas de estadística y no tanto de las escuelas de Machine Learning.
Aunque pues se usa muchísimo. Los árboles de decisión datan de los años 80, cuando el profesor Friedman publica uno de los primeros libros completos sobre árboles de decisión. Muy bien, entonces la idea, igual que en la clase anterior, es pues vamos a tener una tabla de entrenamiento en donde vamos a generar el modelo, en este caso un árbol de decisión, y luego vamos a tener la tabla de testing en donde vamos a probar la calidad del modelo, donde lo vamos a evaluar. Ok, una vez decidido que el modelo es satisfactorio, pues se evalúa en individuos nuevos, cosa que, perdón, todavía el día de hoy no vamos a hacer. Ok, muy bien. Entonces ahí está la definición de clasificación que vimos en la clase anterior. Vamos a usar los mismos ejemplos de la clase anterior. Y bueno, les agradecemos ahí pues algunos que están abriendo la cámara como Jimena, que la estamos viendo en este momento. Que la puedan cerrar. Bueno, entonces les decía, a usar los mismos ejemplos. El ejemplo de scoring crediticio. El ejemplo de las flores iris. Vamos a ver si no tengo el micrófono cerrado. No, está bien, que por ahí alguien lo pueda escuchar. Bueno, muy bien, vamos a usar exactamente los mismos ejemplos. Ok, vamos a, antes de iniciar, ver si tengo algunas preguntas acá en el chat. Ok, aún no he iniciado. ¿En qué me acaba de conectar? Ok. Bueno, por ahí Roberto me parece que no escucha, pero es algún problema local en su computadora. Bueno, muy bien. La idea es construir un árbol de decisión como este que estamos viendo acá a la derecha, en donde se logran leer reglas a partir de esta tabla de datos que está a la izquierda. Vamos a usar como ejemplo hoy para construir y explicar cómo se construye, valga la redundancia, un árbol estatal. Esta tabla de aprendizaje genera este árbol que tenemos acá a la derecha. Vamos a explicar cómo. Esta tabla, bueno, tiene el ID, son 10 individuos nada más. Trata de predecir si una persona le está haciendo fraude al fisco estadounidense o no. Las variables a predecir es la variable fraude, que es sí o no. Las variables predictoras son reembolso, que es categórica o cualitativa. Esto significa que el gobierno estadounidense le hizo un reembolso, una devolución de dinero a la persona porque había pagado de más. Normalmente en nuestros países de América Latina eso nunca pasa. Nunca le devuelven a uno nada. El estado civil, soltero, casado, divorciado, los ingresos anuales, que es una variable continua, $125,000, $100,000, $70,000, etc. Bueno, entonces por ahí tenemos a Jimena en el video. Vamos a pedirle, seguro no es la primera vez que se conecta y no sabe conectar el audio. Ok, bueno, no importa, vamos a seguir adelante. Ok, entonces, como les decía, vamos a explicar cómo se construye este árbol. A partir de este árbol se leen reglas. Voy a empezar explicándoles cómo se lee el árbol y ahora les explico cómo se construye. El árbol se lee así. Aquí viene la variable reembolso. Entonces, si la persona se le hizo un reembolso, entonces, si es sí, entonces de fijo no es una persona que hace fraude. Así la clasifica el árbol. Ahora bien, si a la persona no se le hace reembolso, entonces la segunda variable que el árbol usa es estado civil. Acá se viene para acá, si es casado, entonces no hace fraude. Y ya vamos encontrando otra regla. No se le hizo reembolso, estado civil, casado, entonces no hace fraude. Si se viene para la derecha, se lee así. Si el estado civil es soltero o divorciado, y si los ingresos son menores a $80,000 anuales, entonces no hace fraude. Pero si los ingresos son mayores a $80,000, entonces sí hace fraude. Perdón ahí, por favor, si los técnicos me ayudan a silenciar a alguien que tiene por ahí un ruidito. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía acá que aquí tenemos una regla que sí tiene que ver con el perdón, acá que se me movió, que es si la persona no se le hizo un reembolso, si el estado civil es soltero
o divorciado, y si los ingresos son mayores a $80,000, entonces sí hace fraude. Esa es la regla para encontrar los que tienen mayor probabilidad de hacer fraude. Todos los demás no tienen probabilidad de hacer fraude. Bueno, ahora bien, el objetivo de la clase de hoy es explicar cómo a partir de esta tabla de datos se construye este árbol de decisión que nos da reglas. Y se llama árbol de decisión porque es un árbol binario que precisamente permite o da reglas para determinar, en este caso, si una persona está haciéndole fraude o no al fisco. Vamos a ver que ahí seguimos con problemas de... Ok, gracias. Ahí les ruego por favor a los técnicos que están silenciando, pareciera que hoy se les olvidó apagar el micrófono. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo se construye ese árbol. Bueno, una vez que se tiene el árbol, antes todavía de explicarles cómo se construye, los datos nuevos se pasan por el árbol y se clasifican. En este caso, si hace fraude o no hace fraude. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que no se le hizo reembolso, cuyo estado civil es casado y cuyo ingreso es $80,000 anuales. Queremos determinar si a esta persona se le hace fraude, tiene probabilidad de hacerle fraude al fisco o no. Entonces vean, ¿cómo se hace? Empieza por la variable reembolso. Como tiene acá un no, entonces como tiene un no acá, entonces ella se viene por el no. Ok, luego entonces se viene por el estado civil y como el estado civil es casado, entonces él se viene directamente el no. Entonces esta persona pareciera que el árbol la clasifica como una persona que no hace fraude. Ni siquiera ocupó la variable ingresos porque por acá se vino. Ok, muy bien. Acá casado, ¿no? Entonces es una persona que el árbol clasifica como alguien que no hace fraude. Muy bien. Entonces la asigna a no en la clase fraude. Muy bien. Entonces vamos a estudiar. Hay muchos algoritmos para generar árbol de decisión. Hoy vamos a estudiar un algoritmo que se conoce como el método CART, que viene de Classification and Regression Trees. No es un apellido. CART quiere decir Classification and Regression Trees, o sea, árboles de clasificación y regresión, que se basa en un algoritmo más general, que es un algoritmo top-down, conocidos también como divide y conquista. ¿Qué quiere decir? Que son algoritmos que se construyen de arriba hacia abajo. Como en este caso, la primera que se construye es acá. Hay algoritmos que construyen más bien al revés, de abajo hacia arriba. Estos algoritmos, el algoritmo CART es un algoritmo top-down. Ok, entonces vamos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, como hicimos en la clase anterior, y vamos a suponer que cada individuo está etiquetado en una clase. Es decir, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que la tabla de entrenamiento, como es lo usual, tiene una columna que establece la variable predictora. En este caso, si hace fraude o no hace fraude. Bueno, muy bien. Vamos a ir a explicarlo directamente acá. Ok, muy bien. Acá está la filmina final de esta, la voy a ir a, es que tengo abierto el PDF porque tengo un problemita ahí de unos símbolos que acá no me salen, pero voy a explicarla con el PPT porque ahí tengo una animación que quiero mostrarles. Perdón acá que me estoy cambiando el PPT. Ok, porque es que ahí me sale de una vez la filmina final y no quiero presentarlo así. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo sale el árbol de decisión a partir de esta tabla. Bueno, lo primero que hay que decidir es cuál es la primera variable que se va a usar en la raíz del árbol, si reembolso, estado civil o ingresos. En este caso, vamos a asumir que la variable es reembolso. ¿Ok? Dentro de un ratito les voy a explicar por qué la primera variable que se escogió es reembolso, no porque está de primera, sino porque es la que mejor predice al inicio, pero luego les voy a explicar por qué. Ahora, asumamos que la primera variable es reembolso. Entonces observamos que todos aquellos que tienen un sí en reembolso corresponden a un no en fraude. Sí en reembolso corresponde a un no en fraude. Observen. Entonces por eso se construye esta rama.
Porque si el individuo se le hizo un reembolso, de fijo estamos seguros que no tiene fraude. Por el contrario, si tenemos un no, vemos que hay mezclas. Hay algunos que tienen no, pero hay un no aquí, por ejemplo, que tiene un sí. Ok, entonces esto es lo que se conoce como un nodo no puro. Esto se conoce como un nodo puro. ¿Por qué se le dice un nodo puro? Porque todos los elementos en esa nodo del árbol no han hecho fraude. Y este es un nodo impuro. Porque acá hay mezcla. Entre los que tienen nodo de reembolso, hay algunos que sí hicieron fraude y otros que no. Entonces este nodo es impuro. Ok, entonces acá, digámoslo así, ya acá el árbol termina porque llega a un nodo puro. El objetivo es llegar a nodos puros en la base del árbol, en las hojas. A estas se le llaman, cuando un árbol, las últimas nodos del árbol se le llaman hojas. Ok, bueno, acá este es impuro. Entonces ahora tenemos que decidir cuál variable usamos. Podríamos usar estado civil, ingresos anuales o incluso de nuevo reembolso, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, digamos que ahora se utiliza, ya estos tres registros desaparecen, porque como observen todos tenían sí en reembolso y todos tienen no en fraude, entonces estos tres ya quedan clasificados acá. Y ya, perdón que acá tengo, porque no se me está saliendo un ruido, entonces todos esos ya fueron clasificados. Ok, bueno, ahora hay que decir cuál variable usamos. La variable que se sigue usando es estado civil, no por el orden. Luego les voy a explicar por qué es estado civil. Bueno, en estado civil observamos que todos aquellos que son casados no hacen fraude. ¿Ok? Son más honrados los casados en esta pequeña tablita. Entonces, todos los casados no hacen fraude. Entonces, acá, si es casado, llega de nuevo acá a un nodo puro y son gentes que no hacen fraude. Mientras que en los solteros o divorciados todavía tenemos algunos no y algunos sí, en la categoría solteros o divorciados. Acá dejamos solteros y divorciados y acá casados por algo que también les voy a explicar más adelante. Lo cierto es que los árboles que vamos a construir son binarios, no podrían ser triarios, es decir, solo tienen dos hijos, dos ramas. Bueno, entonces acá, esos tres ya también salen del partido, como dicen, porque ya fueron clasificados. Entonces, ahora sí, ¿cuál variable vamos a usar ahora en esta parte que no es pura? Acá todavía hay mezcla, entonces hay que decidir. Podríamos usar de nuevo reembolso o de nuevo estado civil, pero la variable que se va a usar en este caso es ingresos anuales, por una razón que les vamos a explicar un poquito más adelante. Ok, entonces usando ingresos anuales, vemos que aquellos que tienen ingresos anuales mayores a $80,000, como este y como este, todos sí hacen fraude. Entonces por eso se decide que mayor a $80,000 sí hacen fraude. Y todos los menores, que sería este, no hacen fraude. Entonces acá ya llegan nodos puros, ambos, entonces ya se termina la ejecución del algoritmo porque todos los nodos hoja son nodos puros. ¿Ok? Vean que esta partición se decidió en 80. Acá es interesante. Pudo haber sido en 75, pudo haber sido en 76, incluso en 84, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, ya construimos el árbol. Falta explicar por qué se escogieron las variables en ese orden y por qué, por ejemplo, acá se separó soltero y divorciado y al otro lado casado. ¿Y por qué no se hizo, por ejemplo, soltero acá y acá divorciado y casado? O al revés. ¿Por qué se partió aquí en 80 y no se partió en 75, 84, 76 o en 90 o en otro número? ¿Cómo se eligió ese número? Entonces eso lo vamos a explicar poco a poco. Vamos más adelante. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta antes de continuar. Ok. Bueno, no veo preguntas todavía. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, por lo general,
numeral dice se lleva a cabo de manera que la separación que se elige sea óptima de acuerdo a algún criterio. Entonces vamos a ver cuál es el criterio que se usa. Hay un criterio que se usa y es tratar de ver qué es un nodo puro. Pero ¿cómo se mide matemáticamente que un nodo sea puro? Ok, puro se le llama a aquel nodo cuyos individuos son todos de la misma clase. E impuro cuando son mezclados, pero tenemos que buscar alguna noción matemática para medir eso. Y normalmente se usa el índice de Gini, que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, no puede ser óptimo al final del algoritmo. Bueno, el algoritmo CART es óptimo localmente. Uno va optimizando nodo por nodo, lo cual no garantiza necesariamente que el árbol final sea el óptimo. Eso es una cosa interesante y matemáticamente bastante profunda. Pero habría que hacer un poquito más de iteraciones para garantizar el árbol óptimo. Ok, vamos a ver. Entonces por ahí tengo unas preguntas unas preguntas. Dice el profesor, dice Fernando, ¿es posible que una variable no aporte? Sí, sí es posible que una variable no aporte nada. ¿Ok? Y entonces es mejor quitarla del estudio. Sí. El sonido está fallando, dice, se le mete interferencia. Bueno, no sé, José David, es que si algunos se han metido ruido. Por ahora nosotros estamos con el ruido normal aquí. Los árboles tienen que ser binarios, me dice José Aguilar. Hay métodos que hacen árboles, construyen árboles no binarios. El método que vamos a estudiar en este curso, que se llama el método CART, solo construye árboles binarios. Es decir, con 2 hijos en cada nodo. La mayoría de los algoritmos que se usan en la práctica son binarios, son para construir árboles binarios. Porque árboles que no sean binarios serían demasiado complejos. El algoritmo se volvería demasiado complejo, demasiado difícil y demasiado lento. Entonces, en la práctica, prácticamente, valga la redundancia, todos los programas y algoritmos que por lo menos yo conozco, lo que construyen son árboles binarios. Bueno, entonces hay varias preguntas acá. Dice, ¿cómo dividiremos las variables? ¿Y en qué orden las utilizaremos? ¿Qué variables? En inglés le pongo aquí atributos porque en la notación de árboles de decisión del inglés se usa mucho attributes y a veces se confunde con atributos. Yo prefiero variable porque en español atributo más bien generalmente se refiere a una categoría de la variable. Bueno, ¿qué variables se utilizarán? ¿En qué orden? ¿Cuál es el criterio de mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? ¿Ok? ¿Cuándo termina el algoritmo? Lo ideal es que llegue al final del algoritmo a puros nodos que sean totalmente puros. Lo que pasa es que eso podría requerir mucho tiempo del algoritmo y podría llegar a nodos demasiado triviales, en el sentido de que solo tienen 1 o 2 individuos. Entonces también no tendría mucha gracia. Entonces normalmente el árbol se para y se construye y se hace una poda, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Bueno, en este curso vamos a estudiar el método CART, que es el más conocido generalmente en el mundo y la que usa la mayoría de los software, que como les decía quiere decir Classification and Regression Trees. No quiere decir, no es un apellido como alguna gente cree. Bueno, y vamos a usar el índice de Gini, el error de clasificación y la entropía para decidir qué variables usar y para medir básicamente la pureza o impureza de un nodo. Ok, vamos a ir explicando eso. Bueno, entonces, y ya algunos lo preguntaban atrás, el método CAR solo hace divisiones binarias. Es decir, solo son árboles donde en cada nodo salen 2 hijos. Entonces, cuando una variable es nominal, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, aquí hicieron 3 categorías: deportivo, autos, deportivos, de lujo o familiar. Hay muchas maneras de dividir esto. Básicamente el algoritmo escoge aquella que logre una mejor clasificación, pero aquí habría que probar, básicamente el algoritmo prueba todas las combinaciones posibles. Si la variable es ordinal, si es cualitativa, pero por lo menos tiene un orden, el algoritmo CART hace una división pero que respete el orden. Por ejemplo, pequeño, mediano, grande. O podría dejar aquí solo pequeño y en el otro lado mediano y grande. Pero no hace mezclas, por ejemplo, aquí pequeño, grande y acá mediano, sino hace divisiones que respeten el orden. Ok, cuando las variables son numéricas,
básicamente como la que vimos antes que divide en $80,000, el algoritmo en el fondo lo que hace es probar todas las posibilidades posibles. Valga la redundancia. El algoritmo de los árboles de decisión es muy de fuerza bruta, como vamos a ver ahora. En el fondo lo que hace es probar todas las posibilidades hasta encontrar aquella que clasifique mejor. ¿Okay? A pesar de ello, no es tan lento el método. Bueno, entonces vamos a usar varios índices para medir la impureza de un nodo. El error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Básicamente la pureza de un nodo intuitivamente es esto. Digamos, yo vengo acá en un árbol y yo llego a un nodo acá. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de fraude y no fraude. Entonces, si todos los individuos que llegan aquí, por ejemplo, son de la clase fraude, entonces uno dice, este nodo es completamente puro. También podríamos tener otro nodo en el que todo sea no fraude, entonces también es completamente un nodo puro. Un nodo impuro es aquel donde alguna parte son fraude y otra parte no son fraude. A eso se le llama un nodo impuro. El objetivo de los árboles de decisión es llegar a un árbol idealmente en donde en todos los nodos, hojas, o sea, los nodos de la parte de abajo del árbol, sean puros o lo más puros posibles. Ok, bueno, para eso vamos a definir esta probabilidad que está aquí. P, la probabilidad de J dado T, se lee esto, la probabilidad de J dado T. Lo que quiere decir es la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. ¿Ok? Por ejemplo, acá yendo para atrás acá, uno podría decir cuál es la probabilidad de ser fraude estando en este nodo. ¿Ok? La probabilidad de ser fraude estando en este nodo. Entonces, recuerden de los cursos de probabilidad que la probabilidad se calcula como número de casos totales entre el número de casos favorables. Al revés, número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces, si uno se fija acá, en este nodo, por ejemplo, vamos a ver si lo logro ver acá. Hay un no fraude y hay 3 fraudes. Entonces la probabilidad acá acá es totalmente puro, pero acá, si es soltero o divorciado, digamos en este nodo, es un nodo impuro porque hay 3 fraudes y un no fraude. Entonces la probabilidad de ser fraude estando en este nodo es de 3/4. La probabilidad de no ser fraude estando en ese nodo es de 1/4. Entonces, a eso se le llama la probabilidad de J dado T. Entonces, la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Entonces, depende mucho del problema. La clase J, en el caso fraude, no fraude, sería ser fraude es una clase y ser no fraude es otra. Por ejemplo, si estuviéramos en el problema de las flores, J sería ser la iris, ser setosa o ser versicolor. En el caso del scoring de crédito sería la probabilidad de ser un buen pagador o la probabilidad de ser un mal pagador. Eso es J. Y estando en un nodo T. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de estar en una clase dado que estamos en un nodo. A veces se le pone simplemente la probabilidad de J. Bueno, muy bien. Entonces, se usarán, como les dije, el índice de Gini, la entropía y el error de clasificación. Acá es donde me voy a pasar al PPT porque tengo un problemita ahí al PDF que se me fueron las sumatorias. Ahí está. Perdón, es que ahí lo estábamos viendo sin sumatorias. Por alguna razón, estas sumatorias que están acá se me perdieron del PowerPoint. Bueno, entonces el error de clasificación se define como 1 menos el próximo sobre J de la probabilidad de J dado T.
donde J son las categorías. Ok, ahora les explico esto con un ejemplo. El índice de Gini es 1 menos la sumatoria sobre todas las categorías y la probabilidad de J dado T al cuadrado. Y la entropía, que es más enredada, de la sumatoria sobre J, donde J son todas las posibles categorías de la probabilidad de J dado T por el logaritmo en base 2 por la probabilidad de J dado T. Les voy a explicar eso con ejemplos para que entiendan esas fórmulas tan enredadas. Ok, vamos a ver acá es que tengo alguna pregunta en el chat. Me pregunta José David, ¿utilizamos variables cuantitativas y cualitativas? Sí, los árboles binarios, José David, tiene la ventaja de que funcionan tanto para variables cualitativas como cuantitativas. Y además tiene la ventaja de que pueden estar mezcladas. ¿Ok? Entonces eso es una gran ventaja. Didier me pregunta, bueno, cuando existen valores perdidos o sin valor, ¿qué tratamiento se da? ¿O se deben sacar de la base de datos? Bueno, ya ese es otro tema, Didier. Supongo que usted dice datos ausentes. ¿Ok? Cuando se tienen datos ausentes, es mejor rellenarlos con alguna técnica de datos ausentes antes. ¿Ok? O si no, en efecto, eliminarlos. Ok. Bueno, muchas gracias, Gravy. Bueno, seguimos adelante. Dice Roberto, ¿los árboles de predicción sirven solo para decir variables cualitativas? No, los árboles de predicción que estamos viendo aquí, o los árboles de decisión, lo que vamos a estudiar en el curso, Roberto, sí es solo para variables cualitativas. O sea que la variable a predecir debe ser cualitativa. Eso es un problema de predictivo, o eso es un problema de clasificación. Cuando la variable a predecir es continua, por ejemplo el salario, estamos ante lo que se llama un problema de regresión. Y sí se pueden usar los árboles para predecir, para hacer regresiones, es decir, para predecir variables que son cuantitativas. Pero todavía en este curso no vamos a estudiar eso. En este curso, es que es un curso de modelos predictivos o un curso de clasificación automática, estamos suponiendo, no, de clasificación, no clasificación automática, estamos suponiendo que la variable a predecir siempre es cualitativa. Okay, pero sí se puede usar, Roberto, para variables cualitativas y sería un problema de regresión. ¿Serían árboles canarios? No, Roberto, pueden ser árboles binarios. Pueden ser árboles binarios. Ok, bueno, entonces vamos a explicar el índice de Gini, la entropía en este ejemplo. Supongamos acá que tenemos un nodo con 3 hijos. Vamos a suponer que es un árbol triario en este caso, aunque yo sé que los árboles de Cart construyen binarios, pero solo para ilustrar. Entonces acá observamos que este nodo 1, que el nodo 1, es un nodo puro. ¿Por qué? Porque tenemos 0 de la clase C1 y 6 de la clase C2. Entonces todos son de la clase 2, por lo que es un nodo puro. El nodo 2 es bastante impuro. No, perdón, es casi puro, más bien. Porque 1 es de la clase C1 y 5 individuos son de la clase C2. Ahora, pero no es puro, es un poquito impuro. El nodo 3 es el más impuro de todos. Porque 2 son de la clase C1 y 4 son de la clase C2. Si tuviéramos un nodo, acá otro nodo, perdón acá que se me fue. Si tuviéramos otro nodo acá, N4, con 3 y 3, ese sería un nodo completamente impuro, porque la mitad son de una clase y la otra mitad son de otra clase. Bueno, aquí casualmente en este nodo hay 6, 6 y 6, y a este le puse 6 también, pero no necesariamente es así. Digamos que aquí podrían haber 7 y 5, o sea, pueden haber nodos más grandes. No tienen por qué todos ser iguales como engañosamente trata de sugerir este ejemplo. Bueno, entonces vamos a calcular la impureza o la pureza de cada uno de estos nodos. Entonces observen
que en el índice de Gini, que es 1, menos la sumatoria sobre j de la probabilidad de j dado t al cuadrado, sería así. La probabilidad de C1 es 6 sextos. ¿Por qué 6 sextos? Porque de los 6 nodos, de los 6 individuos que tenemos en ese nodo N1, 0 son de C1 y 6 es la sumatoria total. Entonces hay 6 favorables y 6 totales. Entonces sería 0 entre 6. La probabilidad de C2 es 6 entre 6, o sea 1. ¿Por qué? El número de casos favorables 6, entre el número de casos totales 6. Entonces me queda 6 entre 6, que es 1. Entonces el índice de Gini sería 1 menos la probabilidad de C1, que es 0. 0 al cuadrado da 0. La probabilidad de C2 al cuadrado, que me está dando 6 entre 6, que es 1. 1 al cuadrado, que es 1. Entonces me da 0. Entonces vean que el índice de Gini da 0 cuando el nodo es completamente puro. Ok, en este caso vamos a ver este, que es más impuro. La probabilidad de C1 sería 2 sextos. ¿Por qué? Porque hay 2 acá de 6. La probabilidad de C2 es 4 sextos. ¿Por qué? Porque hay 4 de 6. Entonces Gini da 1 menos 2 sextos al cuadrado menos 4 sextos al cuadrado, 0.44. Entonces da cercano a 0.5. Si acá fueran 3 y 3, completamente impuro, este índice daría 0.5. Y este que es 1 y 0, entonces la probabilidad de C1 es 1 sexto, la probabilidad de C2 es 5 sextos, entonces el índice de Gini da 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado, 0.2. Entonces observen que el índice de Gini tiene una característica, va entre 0 y 0.5. El índice de Gini da 0 cuando un nodo es completamente puro y da 0.5 si el nodo es completamente impuro. Entre más cercano a 0.5 es más impuro y entre más cercano a 0 es más puro. Por eso es que este nodo da 0, porque es 100% puro. Este que es más impuro da cercano a 0.5 y este que es casi puro más bien da un poquito más cercano a 0. Ok. Bueno, la entropía es otra manera de medir la pureza o la impureza. ¿Ok? Que independientemente de la fórmula, vean que sin verla muy en detalle, ahí lo que hay que hacer es ir sustituyendo. Se ve que en este nodo completamente puro, la entropía igual da 0. En este nodo, que es casi completamente impuro, da cercano a 1. De hecho, si esto fuera 3, 3, la entropía da 1. Y este, que es cercano a ser puro, da cercano a 0.5. Entonces, la entropía varía entre 0 y 1. La entropía nos va a dar 1 cuando el nodo es completamente impuro, 0 cuando es completamente puro y valores en el medio cuando no es ni completamente puro ni completamente impuro. El error de clasificación, que es el más fácil de calcular, que es 1 menos el máximo, 1 menos las dos probabilidades, la probabilidad de este 0, la probabilidad de este 6 entre 6, 1, entonces 1 menos este máximo sería el máximo entre 0 y 1, daría 1, 1 menos 1 da 0. El error de clasificación da 1 menos el máximo entre 1 sexto y 5 sextos, que son las probabilidades de cada uno de estos nodos, 1,67. Y el error de clasificación da 1 menos 2 sextos menos 4 sextos, que son las respectivas probabilidades de acá, da 0.33. El error de clasificación también varía entre 0 y 0,5, siendo 0 un nodo completamente puro y siendo 0,5 un nodo completamente impuro. Eso se ilustra en este gráfico. Este gráfico es bueno aprendérselo. El error de clasificación, que es este en negro, varía entre 0 y 1. No, perdón, entre 0 y 0.5. Si todos son de la clase 0, da 0. Si todos son de la clase 1, da 1. Pero si la mitad son de la clase 0 y la mitad de la clase 1, da 0.5.
igual el índice de Gini, nada más que el índice de Gini es, digamos, un poquito más parabólica la función. Y la entropía es igual. La diferencia es que la entropía va a dar 0, ¿okay? Cuando todos son de la clase 0, va a dar 0 cuando todos son de la clase 1, 0 porque en el eje Y da 0, en el eje Y está la medición del índice, y da 1 cuando la mitad exactamente son de una clase y la mitad son de otra. Observen que todo esto que estoy haciendo es cuando la variable a predecir es binaria, ¿okay? Aun cuando esto se aplica para clases variables a predecir no binarias, aquí estoy suponiendo que todo, que la variable a predecir es binaria para calcular estos índices. ¿Ok? Y esto que estoy diciendo aquí es válido cuando la variable a predecir es binaria, es decir, cuando tiene solo dos categorías. Cuando no es binaria, este gráfico exactamente no se vale así. Lo que sí es cierto es que el índice de todos, cuando se acercan a 0, tienden a ser nodos puros y entre más grandes den, no son nodos puros. Pero esta variación entre 0 y 1 y entre 0 y 0.5 es cuando la variable a predecir es binaria. Es decir, de solo dos categorías. Bueno, vamos a ver que tengo unas preguntas ahí. Dice Juan Luis Muñoz, profesor, usted ha mencionado que solo se deben usar variables cualitativas. No he mencionado eso. Juan Luis, en estos, para los árboles de decisión pueden haber variables cualitativas y cuantitativas. La que debe ser una variable cualitativa es la variable a predecir. ¿Okay? Esa sí debe ser cualitativa. En lo que estamos estudiando en el curso, aunque sí podría ser cuantitativa, lo que pasa es que ahí ya estamos haciendo regresión y no clasificación. ¿Ok? Entonces no, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Ok? La variable que sí mencioné que debe ser cualitativa en todo lo que vamos a estudiar en este curso es la variable a predecir. Gracias Juan Luis por la pregunta para aclararlo. Me dice Roberto, en palabras, ¿cómo se podría definir la entropía? Es complicado, ¿verdad? Para eso están las fórmulas, a veces son difíciles de explicar en palabras. Lo único que le puedo decir en palabras, Roberto, es que la entropía, cuando tiende a 0, eso es lo que debe entenderse, Roberto y compañeros y compañeras, cuando la entropía está cerca de 0, es porque el nodo es puro. Y es lo que el método quiere. Cuando la entropía se acerca a 1, es porque el nodo es impuro. En el caso del índice de Gini, cuando el índice de Gini se acerca a 0 es porque el nodo es puro, y cuando se acerca a 0.5 es porque es impuro. Igual con el error de clasificación. Ok, muy bien. Me dice Fernando, ¿pero qué significa la P en el gráfico? Ah, la P es la probabilidad. Ok, ¿cómo está dividido? Acá, esto lo que quiere decir es que si la probabilidad es 0.5 es porque la mitad son de una clase y la otra mitad son de la otra clase. ¿Ok? Cuando acá está en 1 es porque la probabilidad, digamos, de ser fraude es 1 y la probabilidad de ser no fraude es 0. Y cuando está acá este 0 quiere decir que la probabilidad de no ser fraude es 0 y de ser fraude es 1. O sea, todos son fraudes. Por ejemplo, acá y acá todos son no fraudes. Y acá, como la probabilidad de ser uno u otro es exactamente 0.5, quiere decir que la mitad son fraudes y la mitad no son fraudes. Ok, gracias Fernando, buena pregunta. Me dice Laura, ¿hay alguna ventaja de usar uno u otro? No se puede responder esa pregunta en general, Laura. Hay que probar, como en casi todo esto, cuál índice nos da mejores resultados. Lo que le puedo decir es que la mayoría de la gente usa el índice de Gini. Pero a veces eso corresponde a que los programas traen ese como predeterminado. Pero es el más usado. Pero dado un problema, lo más recomendable es usar los tres índices y ver cuál nos proporciona mejores resultados predictivos. Sí, el más usado es el índice de Gini. Ahora, una cosa que sí le puedo decir, Laura, es que aquí no hay saltos muy abruptos cuando uno cambia de un índice a otro. Entonces no son tan diferentes las clasificaciones. Ok, muy bien, me dice Ana Jimena, estas tres formas de medir la impureza, ¿se calculan las tres? ¿O se utiliza una en ciertos casos y otra en otros casos? Tiene que ver con la pregunta de Laura. Sí,
Aquí generalmente solo se usa una de las tres. Ahora, la pregunta, como bien decía Laura, es ¿cuál de las tres? Bueno, la que la que me retorne mejores resultados en el testing. Esa es la que uso. Y generalmente se prueban las tres, pero en el árbol definitivamente se usa solo una, no se combinan. Es decir, si yo decido usar el índice de Gini, uso el índice de Gini en todo el árbol, no lo mezclo. O si decido usar la entropía, uso la entropía. ¿Ok? Ahora sí puedo hacer un árbol con entropía, otro con Gini y otro con error de clasificación y ver cuál de los tres árboles que van a ser distintos me genera una mejor predicción. ¿En qué sentido? Que me genera menor error en la tabla de testing. Me dice Roberto, profesor, el error de clasificación es 1 menos la probabilidad de J dado T. El error de clasificación es 1 menos el máximo. Vean, voy para atrás. El error de clasificación es 1 menos el máximo de las probabilidades. Es decir, yo calculo la probabilidad de J en un nodo, en el otro nodo, en todos los nodos que haya, y calculo el más grande de esos y hago 1 menos eso. Como esto puede ser 0, esto podría ser 1. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, ahora algo un poquito más enredado todavía. Está el índice de Gini split o el Gini promedio ponderado. Dice después que el índice de Gini se calcula en cada nodo, el valor total del índice se calcula como un promedio ponderado de Gini en cada nodo. Esta sumatoria que se llama Gini split o Gini promedio es la suma de J igual 1 hasta K, donde K es el número de clases, ¿ok? O de nodos, es el número de nodos en un árbol. Normalmente K vale 2, ¿verdad? Si tuviéramos nodos binarios, ¿qué es lo que sucede en árboles binarios? ¿Qué es lo que sucede en el método de K? Y entonces n sub i entre n por el Gini sub i. ¿Qué quiere decir este n sub i entre n? Eso significa que estamos usando un promedio ponderado. N sub i es la cantidad de elementos que tiene el nodo i. Ok, entonces estamos dándole mayor importancia a los nodos que tienen más elementos, mayor peso. Vamos a ver cómo es eso. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Suponga aquí que la cardinalidad del padre son 18. ¿Qué quiere decir eso? La cardinalidad es la cantidad de elementos. O sea, lo que estamos suponiendo es que acá hay 18 individuos. Vamos a suponer eso. Y vamos a suponer que acá hay 6 y acá hay 6. Lo cual no necesariamente es así. Aquí casualmente todos tienen la misma cantidad. Podría ser que este tenga 2, este tenga 7 y este tenga 10, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que estos deben sumar 18. Es decir, este podría tener 10, este podría tener 4, este podría tener 4. Y este es un nodo puro, este es un nodo bastante impuro y este es un nodo casi puro. Entonces vamos a calcular el Gini split de estas tres. Básicamente el Gini split es sumar lo que dio el Gini aquí, lo que dio el Gini aquí, más lo que dio el Gini aquí y promediar ponderadamente. En este caso, promediar ponderadamente es equivalente a promediar linealmente, porque todos tienen la misma cantidad de elementos, lo cual hace un poquito engañoso el ejemplo. Pero ahorita les hago un ejemplo donde eso no es así. Entonces recuerden que el Gini de este nodo me dio 0. Ya lo habíamos calculado. El Gini de este nodo me dio 0.72. Okay, recuerden que este me dio 0, el de este. Luego este .72, .278, .44. Entonces vamos a hacer un promedio ponderado. Ok, 6 disochados por 0 más 6 disochados por 0.278 más 6 disochados por 0.004. ¿De dónde sale este 6 disochados? De que estos elementos cada uno tiene 6. Entonces 6 entre 18, que 18 es el total. Si por ejemplo este tuviera 7, entonces aquí no sería 6 dieciochados, sino 7. Y digamos que este tenía 5. Entonces aquí no sería 6, sino un 5, ¿ven? Por eso se habla de un promedio ponderado que le da mayor peso a
aquellos nodos con más individuos. Acá el promedio ponderado y el promedio lineal es exactamente igual, pero les aclaro eso porque no tiene que ser así. Entonces el Gini split da 0.24, que es el promedio de los Ginis de cada nodo. Ahora más adelante van a ver para qué se calcula esto. Ok, también se define la entropía split, que es lo mismo, pero un promedio de las entropías, donde cae la cantidad de nodos, el error de clasificación, split, que también es un promedio ponderado, pero de los errores de clasificación. Ok, luego se define la información ganada. La información ganada se refiere a cuánta información gano cuando hago una división. ¿Qué quiere decir? Digamos, cuando yo hago esta división, ¿cuánta información gano? ¿Qué quiere decir cuánta información gano? A lo que se refiere es qué tanto gané en pureza. Es decir, este nodo era impuro y yo quiero ver si sus hijos son puros. Normalmente la idea es que entre más va bajando en el árbol, más puros son los hijos. Siempre son más puros los nodos entre más abajo estemos en el árbol. Pero yo quiero medir cuánta información se ganó, eso se le llama la información ganada. Es decir, cuánta pureza gané en un salto en el árbol. Entonces la información ganada se define como, digamos, por ejemplo, el Gini split del padre menos el Gini split de los hijos. Entonces, si el padre tenía una impureza de 0.8, y los hijos en promedio tienen una impureza de 0.7, quiere decir que al hacer la resta se ganó 0.1. Es decir, los hijos son 0.1 más puros en promedio que el padre. ¿Okay? Entonces la idea es que este número sea máximo. Es decir, que en cada tiro yo logre hijos lo más posibles, lo más puros posibles. Entonces yo quiero que la información ganada sea máxima, sea lo más grande posible. Lo cual es equivalente a que el Gini split, por ejemplo, o el split que se use, cualquiera de los tres, sea mínimo. Ok, yo sé que esto es un poquito complicado, pero bueno, ahí ustedes después lo repasan. Bueno, un ejemplo. Digamos que tenemos este árbol binario. Y entonces, vamos a ver si acá voy a hacerlo en el PPT, que lo tengo un poquito más animado. Perdonen que me estoy cambiando el PPT es que en el PDF se me dan las animaciones y en el PPT no tengo sumas. Pero acá no tengo sumas, entonces no me sirve. No. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Ver. Ok, vean. Supongamos acá que tenemos este árbol binario y que el padre tiene 7 de la clase 1 y 3 de la clase 2 y un Gini de 0.42. Esta sería la situación de A, del padre. ¿Okay? Y aquí hay 10 elementos, ¿verdad? 7 más 3, 10 elementos. Y digamos que el Gini dio 0.42. Esto lo estamos suponiendo porque este nodo A es el hijo de alguien. Entonces ya tiene un Gini calculado. Ahora, supongamos que este nodo 1, que es vean que es completamente puro. Entonces el Gini, lógicamente, tiene que dar 0. Se calcula 1 menos 3 tercios al cuadrado y 1 menos 0 tercios al cuadrado. 3 tercios viene de 3 entre 3 y 0 tercios de 0 entre 3. ¿Ok? Luego calculamos el Gini de este otro, que sería 4 séptimos. 1 menos 4 séptimos al cuadrado y 1 menos 3 séptimos al cuadrado. Este 4 y este 7. Entonces me da 0.90. Entonces el Gini split sería el promedio ponderado entre 0 y 0.4.
Acá va 3 décimos y acá va 7 décimos. Vean, acá sí se ve que es un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque este nodo N1 tiene 3 elementos y este nodo N2 tiene 7 elementos. Entonces ese promedio ponderado da 0.34. Entonces, perdón, acá que están llamando. Ok. Bueno, entonces, el índice split sería el índice Gini del padre, que era 1.42, menos el Gini split ponderado, que era 0.343. Entonces, esta es la información ganada. Es decir, esto es lo que se ganó cuando se hizo esta división. 0.77. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Eso es importantísimo. Es la clave de todo, vean. De la decisión de depende de cómo se construye el árbol. Supongamos acá que tenemos un Gini de 0.5 en el padre y que tenemos dos variables, A y B. Por ejemplo, desembolso y estado civil. Resulta que si hacemos este árbol, usando la variable desembolso, por ejemplo, en este caso la variable A, nos lleva a un Gini de 0.48, a un Gini split de 0.486. Y si hacemos esta otra, entonces si usamos este otro árbol, nos lleva a un Gini de 0.37. Entonces eso es lo que nos dice que es mejor este árbol, es el que hay que escoger. ¿Por qué? Porque nos da un Gini split más pequeño, lo cual implica que nos va a dar una información ganada más grande. Entonces, esta sería la variable que hay que utilizar. Esto es lo que nos sirve para escoger la mejor división, que es lo que hicimos al principio. Es decir, para escoger el orden de las variables. Para eso es que se usa. Y es la clave del algoritmo. Por ejemplo, acá, si hacemos una división, digamos que tenemos tipo de vehículo, dejamos lujoso y deportivo acá y familiar acá, el Gini split nos da 0.48. Pero si lo hacemos aquí familiar y lujoso y aquí deportivo nos da 1.67. Si lo hacemos en estos tres nos da 0.163. Pero eso nos dice que el árbol que hay que escoger es este. ¿Por qué? Porque este no sirve porque es de 3. Solo estamos usando árboles binarios y este me minimiza el índice de Gini. Entonces debemos escoger ese. Igual cuando la variable es continua, lo que uno hace es acá, por eso les digo que los árboles de decisión son mucho fuerza bruta. Lo que uno hace es dividir en 55, en 65, uno puede ir de 5 en 5, de 1 en 1, y calculando todos los Gini split, y escoger el que le minimice el Gini split, o sea, el que le maximiza la información ganada. ¿Ok? Eso, en todos los árboles de decisión, el algoritmo en realidad es muy de fuerza bruta, es muy de probar todas las posibilidades y quedarse con la que le minimiza el índice split, es decir, lo cual es equivalente a maximizar la información ganada. Ok, bueno, antes de explicarles acá por qué escogimos reembolso, y eso va a explicar mejor eso que estamos haciendo, voy a contestar algunas preguntas que veo en el chat. Me dice Ana Jimena, en las tres formas de medir la impureza se calculan las tres, uno utiliza una en ciertos casos, ya se lo he explicado, ¿sí? Me dice Roberto, pero la probabilidad de J dado T es de 6 entre 6, entonces el error de clasificación es 0. No, porque es 1 menos 0, entonces daría 1. José David me dice, ¿la base del logaritmo es siempre 2? Sí, en la definición que tenemos acá se usa el logaritmo en base 2, aunque se podrían usar otras bases y no afecta eso prácticamente en nada, José David, pero la definición original es con logaritmo en base 2. Juan Pablo me dice, ¿los nodos son finales? No entiendo muy bien qué quiere decir con los nodos son finales. Lo que sí es cierto, Juan Pablo, es que los nodos finales se quiere que sean puros.
Dani me dice, pero profesor, ¿cómo llegamos a los valores C1, C2, C1 o N1, C1 o N2? No, esos nodos son dados. ¿Okay? Ahora les voy a explicar más en este ejemplo, que es más real. Me dice Roberto, ¿cómo se realiza una división en el caso de que la variable haya sido utilizada anteriormente? Bueno, más complicado. Pero sí se puede utilizar una variable que haya sido utilizada anteriormente. Más adelante vamos a ver en otros ejemplos, Roberto, por lo menos en el software. Vean, les voy a explicar acá. Esto con este ejemplo que queda más claro. Acá la gran pregunta es, ¿cuál variable uso primero? ¿Reembolso, estado civil o ingresos anuales? Básicamente lo que el algoritmo hace es probar con todas y quedarse con aquella que le maximiza la información ganada. O equivalentemente que le minimiza el Gini split o la entropía split o la clasificación, error de clasificación split. Vean. Entonces lo que hago es, básicamente el algoritmo lo que hace es probar con las tres, hacer el árbol con las tres y se queda con aquel que mejor da. ¿Cuál es aquel que mejor da? El que genera nodos hijos más puros. Es decir, el que minimiza el Gini split. Entonces vean, acá voy a explicar esto. Entonces vean, si usamos reembolso, resulta que entonces, si usamos reembolso, y reembolso en sí, como observan aquí, si reembolso es sí, el fraude no. Reembolso sí es fraude no. Reembolso sí, fraude no. Entonces voy a marcar aquí. Reembolso sí, fraude no. Reembolso sí, fraude no. Reembolso sí, fraude no. Entonces aquí me quedan 3 no fraudes y 0 sí fraudes. Entonces este nodo es puro. Ahora, si reembolso es no, como estos dos y estos 3 nos, acá me quedan 1, 2, 3, 4 nos. Y me quedan 1, 2, 3 sí. Entonces aquí me quedan 4, 3, que eso responde a la pregunta que alguien me hacía de cómo escojo la cantidad. No, eso lo escoge la variable. Entonces, si uso reembolso, así quedaría la división binaria. Ahora, si calculo Gini split, entonces Gini de este nodo da 1, 14, 2. Gini de este nodo, lógicamente, da 0. No hay ni que calcularlo, porque es un nodo puro. Entonces, el promedio ponderado da .0094. Si usamos la variable reembolso, entonces eso da el Gini split. Ok. Pero si usamos estado civil, vean, ahora vamos a estudiar la segunda posibilidad, que es usar estado civil. Entonces, si empezamos con estado civil, entonces resulta que si es casado, todos son no, vean. Si es casado, todos son no. Entonces hay 4 nos. Entonces este nodo me queda puro. Si son solteros o divorciados, porque aquí dejamos soltero o divorciado, me dan 1, 2, 3 nos y 3 sís. Entonces queda completamente impuro. Ahora, ¿por qué separé así? Habría que probar todas las combinaciones posibles y hacer el árbol a ver cuál minimiza el Gini split. Bueno, aquí calculamos el Gini split de estos dos. Este tiene que dar 0. El de casado, porque es completamente puro. Y este va a dar .5 sin ni siquiera calcularlo porque es completamente impuro. Vean, 3, 3. Entonces el Gini split promedio da 0.3. Entonces observen, este dio 0.3. Y el anterior dio 0.0994. Entonces es mucho mejor reembolso que estado civil. ¿Por qué? Porque vean que el 0, hay un 0 aquí, ¿verdad? Entonces aquí el Gini split dio mucho menor. Es decir, la información ganada es mucho mayor usando reembolso que usando estado civil. Entonces, entre estado civil y reembolso me quedo con reembolso. Ahora voy a usar ingresos anuales. ¿Qué pasa si uso ingresos anuales dividiendo en 80K? Ahora, habría muchas formas de dividir, ¿verdad? Habría que probar con todas. De hecho, el algoritmo lo hace así, con todas.
y se queda con la mejor de aquí para competir contra las otras. Esta que es la mejor me da un nodo 3.0 y un nodo 4.3. Calculando Gini Split, igual aplicando las fórmulas, me da 0.343, que es el mayor de todos. ¿Ven? Entonces, definitivamente, la mejor variable es reembolso. De estas tres, pruebo todas las combinaciones posibles, empezando con reembolso, empezando con estado civil, con todas las combinaciones aquí, ingresos anuales con todas las combinaciones, y la que me da mejor es reembolso. Entonces, por eso el árbol empieza con reembolso. Y así se sigue. Recuerden que el árbol, después voy para atrás, perdón, vamos a ver si está lenta la reproducción, no está muy bien. Recuerden que acá al inicio, yendo al inicio acá, perdón, luego del reembolso se usa estado civil. ¿Cómo se decide qué es estado civil? Igual entre los individuos que quedaron acá, que son estos que los que estaban solo tapados, el amarillo no, solo los que están tapados en verde, se prueba con las tres variables de nuevo. Y la que da mejor o mínimo el índice Gini Split es la que se escoge, y así sucesivamente. ¿Okay? Acá cuando se escoge ingresos anuales se probó de nuevo, reembolso e ingresos anuales, se prueban todas otra vez. Ok, y eso nos logra escoger la forma óptima de ordenar las variables y nos construye un árbol óptimo nodo por nodo, lo cual nos garantiza un árbol óptimo globalmente, pero eso no lo vamos a estudiar porque se nos iría todo un semestre. Bueno, muy bien, excelente. Yo sé que es complicado, pero ahí se lo dejo para que lo repasen luego, y hay un ejercicio en la tarea optativa de hacer esto. Bueno, vamos a ver en el chat si tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se utiliza la división en el caso de que haya sido utilizada anteriormente? Bueno, Roberto, es que no importa. Digamos, se utiliza, le voy a explicar eso, Roberto. Digamos que yo ya escogí acá, voy a ir para atrásito, perdón, para explicarle. Es así, vean. Acá digamos que yo ya escogí la variable reembolso. Entonces, ¿cómo puede ir reembolso de nuevo? No importa. Es que lo que sucedió aquí es que reembolso en sí, voy a ponerlo en rojo, reembolso en sí elimina este individuo y este individuo. Entonces se vuelven a usar aquí todas las variables para ver cuál da mejor. La única diferencia, ¿cuál es? Que la tabla de datos ya es otra, ¿ven? La tabla de datos son solo estos. Ya no son 10, sino son solo 7, ¿ven? Entonces en ese 7 se ponen a competir las tres variables, otra vez. Y podría volver a dar reembolso. ¿Y por qué me puede dar diferente? Porque ya ahora tenemos otros individuos, solo 7 y no 10. ¿Por qué esos que marqué en rojo se eliminan? Porque esos 3 ya fueron clasificados como no fraude, ¿ven? Entonces ahí es donde pueden entrar a jugar de nuevo las variables. Y de hecho todos los tiros juegan todas las variables. ¿Ok? Entonces es una buena pregunta, Roberto, y como ahorita más adelante vamos a ver en R, que eso sucede, que las variables vuelven a aparecer incluso seguido. ¿Ok? Ok, buena pregunta, Roberto. Bueno, entonces dice, otra pregunta difícil es cuándo dejar de dividir. El método CAR, que fue propuesto, como les dije, por el profesor Friedman de Stanford, y Olsen y Stone, que eran de Stanford, y Breiman, que era de Berkeley, fueron los que propusieron el método CAR, que se conoce como Classification and Regression Trees. Hace lo siguiente: este algoritmo que ahí está especificado y que no voy a detallar, hace lo siguiente. Él siempre llega hasta las últimas consecuencias, es decir, se va abajo y hasta que todos los nodos hojas, esto se llama los nodos hojas, sean puros. Pero resulta que ese árbol puede ser demasiado grande y puede ser que ya no tenga mucha gracia, porque puede ser que nodos como este ya solo tengan un individuo. O sea que para llegar a nodos puros tuvo que llegar
a puros nodos con un solo individuo. Entonces él poda con algún criterio. Poda quiere decir quita estas hojas, quita todos estos que están debajo de acá y se queda con nodos que no son puros. Pero puede haber un criterio de poda y yo le digo, bueno, quédese con nodos que sean por lo menos en un 90% puros, ¿ve? Entonces de ahí para abajo poda. Con nodos con un 80% de pureza ya me sirven. Porque nodos totalmente puros podrían ser todos de un solo individuo. Entonces eso podría ser que hace de un árbol un poquito demasiado grande, las reglas demasiado grandes y lo podrían hacer un poco inutilizable. Ok, bueno, muy bien. Sí, que no sé si este semestre les puse ahí, pero si a alguno le interesa toda la matemática de cómo se poda y la formalización matemática completa de los árboles de decisión, por favor me recuerdan, no sé si lo puse en el aula virtual, creo que no, y les subo un artículo que habíamos escrito del profesor William Castillo de Promidad y este servidor hace algunos añitos ya, en donde hacemos una explicación completa del algoritmo y de la matemática que hay detrás de todo esto, que es bastante complicada. ¿Ok? Entonces cualquier cosa ahí nos dicen y se la subimos. Pues este es un trabajito que hemos escrito hace algunos años, un artículo en español que resume un poco lo que había hecho el profesor Friedman. Ok, pero un poquito más claro, más simplificado, aunque es complicado. Si a alguno le interesa o alguna, ver en más detalle la matemática de todo esto de la poda y todo esto que es un poquito complicado. Bueno, muy bien. Ok, espero pues haberles dejado por lo menos una idea de cómo funcionan los árboles de decisión y vamos a ir a ver, si no tienen otra pregunta antes, cómo se hacen árboles de decisión en REITL. Ok, bueno, sí, yo sé que hay algunos en este grupo que son más del lado de las matemáticas, entonces con mucho gusto, Juan Luis, ahí les estoy subiendo el material. Si no lo subo, me acuerdan en el foro, y lo subo ahí en el aula virtual, sí, ese artículo. Creo que no lo subí esta vez. Bueno, muy bien. Y la mejor referencia, por cierto, al respecto es el libro de Friedman, que se llama Método CAD, por cierto, que no lo tengo acá, lo tengo en la suficiente propiedad de Curridabat y no acá, donde estoy en este momento, no la tengo aquí, se los hubiera enseñado. Ok, bueno, entonces, vamos a usar, vamos a correr árboles de decisión en REITL, usando de nuevo el ejemplo iris. Y luego vamos a usar el ejemplo de árboles de decisión. Vamos a generar el modelo, vamos a ver las reglas y vamos a dibujar el árbol de decisión. Y después vamos a medir el error. Y vamos a usar también el ejemplo de scoring de crédito. Antes de continuar, REITL hace el árbol como este que estamos viendo en pantalla. Y de acá uno lee las reglas. Vean, les voy a explicar, por ejemplo, este árbol que lo generé hace un ratillo. Se lee así, dice, si el largo del pétalo, esto quiere decir el largo del pétalo es menor a 2.6, si es sí, entonces la flor va a ser una setosa. Y aquí este nodo es completamente puro, porque vean, dice, el 100% de las flores que quedaron en este nodo son setosas. Y aquí hay 33 elementos. Entonces esto es una regla muy buena. Si el largo del pétalo es menor a 2.6, de fijo es una flor setosa. Si no, entonces se viene por aquí y pregunta por el largo del pétalo. Si el largo del pétalo es menor, vean que acá el no, acá me ha quedado un 51% de virgínicas de 72. Este es un nodo impuro. Porque hay un 51% de virgínicas y un 49% de versicolor. O sea, es bastante impuro. Ahora acá, si el largo del pétalo es menor a 4.8, vean que aquí entra de nuevo a jugar el largo del pétalo. Nada más que en otro conjunto. Y menor a 4.8. Y esta otra me dice que es mayor a 2.6. Si es sí, porque a la izquierda siempre viene el yes y a la derecha el no, entonces es versicolor con una probabilidad del 92%. Aquí hay 92 de 37 son versicolor. Vean que el nodo no es completamente puro.
y ahí paró el algoritmo, o ahí podó. Ok, y si se viene para acá, o sea, si es no, entonces el 97% de probabilidad de que sea virgínica. Entonces leo la regla. Una flor cuyo largo del pétalo es mayor o igual a 2.6, cuyo largo del pétalo es mayor a 4.8, o sea, en el fondo mayor a 2.6, va a ser virgínica con una probabilidad del 97%. Si el largo del pétalo es menor a 2.6 y menor a 4.8, entonces va a ser versicolor con una probabilidad del 92%. Ok, muy bien. Bueno, así se lee. Y las reglas, de hecho, se pueden sacar en R, así, completamente claras, como estas que estoy viendo. Estas fue las que acabo de leer. Ahora les explico cómo se sacan. Bueno, y como siempre, se puede evaluar el modelo construyendo la matriz de error y la curva ROC en el caso en que la variable a predecir sea binaria. Bueno, y vamos a hacer el ejemplo de scoring de crédito también. Y aquí está el árbol de scoring de crédito, que es mucho más complejo. Okay, entre más grande la base de datos, esto es más grande, un problema mucho más difícil. Entonces me construye árboles más difíciles. Por ejemplo, les voy a leer aquí muchas reglas. Por ejemplo, esta me dice, si el coeficiente crédito valú es menor a 12, si el grado académico es menor a 1.5, si el coeficiente crédito valú es mayor a 3.5, entonces no va a ser buen pagador con una probabilidad del 93%. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver que ahí se nos está metiendo un poquito el ruido. Bueno, entonces seguimos y vamos a ir a verlo directamente en el software. Pero antes les agradezco ahí a los técnicos si me silencian ahí. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacerlo directamente en el software. Ok, acá hoy tengo varios ruidos. Encuentra uno acá en los parlantes. Están sonando muy extraño. Bueno, entonces vamos a ir a R y a Rate. Vamos a ver antes si no tengo alguna pregunta en el chat. Me dice Fernando, ¿la probabilidad del nodo final de la multiplicación de los nodos anteriores? No. No, Fernando, la probabilidad del nodo final se calcula como se calcula la probabilidad usualmente, casos favorables entre casos totales. Es decir, en ese nodo final se cuentan cuántos quedan de una clase, se divide entre el total de elementos del nodo y esa es la probabilidad. Y luego para la otra clase se hace lo mismo, se cuentan cuántos de esa clase y se divide entre el total y eso le da la probabilidad. No es la multiplicación. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a leer el ejemplo de Iris. M de cursos. Ok, vamos a ver acá que esté justo como pegado. Ok. Ok, vamos a ir a buscar a Iris. ¿Qué tira? Tengo esta. Esta se... Sí, me dice que se pega, que es muy común en Mac, me dice alguien ahí. Es muy común cuando... Déjenme corregir aquí. Perdón, voy a volverlo a cargar. Esto sucede mucho en Mac porque las ventanas X11, que son estas que estoy cargando acá, tienen que estar actualizadas. Y a veces hay un problemita ahí de compatibilidad y entonces empieza a dar un poquito de problemas. Venga, ahí cargué las ventanas X11 y vamos a cargar Reitel a ver si me corre bien. Sí, en Windows no pasa eso, es cierto. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver si ahí me corre mejor.
Vamos a ir a leer los datos. Ven, sí, en M de curso, datos. Iris pasa sobre todo si uno no tiene las ventanas X11 cargadas. O cuando hay algún problema de compatibilidad. Eso es para los que usan Mac. Ok, bueno, entonces ahí voy a ponerle acá punto y coma. Vamos a ver cómo era Iris. Ya se me olvidó cómo era Iris. Iris es punto y coma punto, los separadores. Entonces le pongo aquí punto y coma punto. Le doy a ejecutar. Ok, luego le pongo aquí 0.30 para que me quede en 0.30. Ok, le doy a ejecutar de nuevo. Y me voy al modelo. Le voy a decir acá al modelo que me construye un árbol de decisión. Vean que aquí hay varias opciones que uno puede cambiar. El mínimo split dice, este es el mínimo número de observaciones que debe existir en un nodo resultante antes de dividirlo. Es decir, no va a dividir ningún nodo ya cuando tenga menos de 20. Es decir, cuando se queda en menos de 20 ya ahí para. Uno puede, si lo pongo más bajo, entonces va a ser el árbol más grande. El mínimo bucle, no me acuerdo qué era el mínimo bucle. Esto, bueno, el máximo depth es la máxima cantidad de profundidad, se llama la profundidad del árbol. O sea, cuántos cortes va a ser para abajo. No sé por qué creo que esto se me está pegando ahí, qué tirada. Eso del depth es, por ejemplo, el árbol, si es así, entonces tendría un depth o una profundidad de 3. ¿Ok? 3 niveles. Eso es lo que se le conoce como el depth. Perdón acá, qué tiradas. Sí se me está pegando Reitel el día de hoy. Es que fue que reinstalé las ventanas X11. Bueno, a eso se refiere el dev acá. La complejidad tiene que ver con el cálculo de la... También de dónde poda. Ok, vamos a ver que lo tengo acá un poco pegado. Qué torta. Vamos a darle a ejecutar acá a ver si me lo genera. Ahí me generó el árbol. Ok, pero está muy pegado esto. Le corre mejor si lo ejecuta desde RStudio. Esto en realidad pasa porque yo reinstalé las ventanas X, las actualicé y no volví a instalar R ni Reitel. Entonces acá me está dando algún problema de... Entonces le voy a decir que dibuje acá. A ver, ahora lo corro desde RStudio, a ver. Ahí me generó el árbol, ¿ven? Que de hecho es el que les expliqué antes. Venga, acá me da una información, esta versión más nueva, que me dice un poquito más de información. ¿Ven? Por ejemplo, acá me dice probabilidad 1 de ser cetosa. Siempre van en orden, cetosa, versicolor y virgínica. Aquí me dice probabilidad .92 de ser versicolor, .8 de ser virgínica. Eso quiere decir estos tres números son las probabilidades. Entonces ven, este es un nodo muy impuro, este es un nodo impuro, este es un nodo 100% puro, este es un nodo bastante puro y este es un nodo muy puro. Este 69%, este 100% aquí quiere decir que aquí estaban el 100% de las flores. Este quiere decir que en este nodo quedó el 31% de los datos, aquí el 35% y aquí el 33%. Es decir, una regla que por cierto en la tarea se pregunta, ¿será buena en el tanto nos genere nodos lo más puros posibles? Pero también en el tanto el nodo sea grande. Aquí me refiero a que el nodo sea grande. No ganamos nada con tener una regla muy pura si aquí, por ejemplo, apenas dice está el 1% de los datos. Es decir, es una regla muy buena, muy pura, que llega a un nodo puro, pero clasifica muy poca gente. Entonces, una regla es buena, porque se pregunta por ahí en la tarea, en el tanto me genere nodos lo más puros posibles, pero también en el tanto este porcentaje sea grande. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere
a eso se refiere que una regla sea buena. Bueno, vamos a ver si no me sigue tan pegado esto acá. Para poder, ahora le voy a dibujar las reglas. Y aquí, cuando le doy aquí rules, aquí le di draw, dibujar, y me dibujó el árbol, y aquí rules, me tira las reglas. Estas son las reglas, ya lo tengo un poquito pegado otra vez, esas son las reglas. ¿Ok? Entonces eso es. Aquí entonces el máximo depth, como les decía, es la profundidad. El mínimo bucle, no me acuerdo qué es. Dice este mínimo es el número de observaciones permitidas en cualquier hoja del árbol de decisión. Ok. Entonces lo que dice es que la mínima, un nodo con menos de 6 hojas, de 6 individuos, no existirá. Entonces, en el tanto yo baje esto, me va a generar nodos más puros, pero tal vez muy demasiado pequeños. Ok, bueno, vamos a ver acá que me están saliendo muchas preguntas en el chat. Ok. Dice Juan, hay algunos software que hacen una corrección para calcular la probabilidad del nodo final basado en algo llamado propensión. Es decir, la probabilidad del nodo ya no es la cantidad de casos favorables entre casos totales. Es un valor ligeramente diferente. El paquete Rater puede hacer esa corrección. Juan, no que yo sepa. No que yo sepa. En general nunca había visto eso de la propensión, porque lo más correcto es calcular la probabilidad pura. Pero bueno, habría que ver cómo definen el tema de la propensión. Pero no he visto nunca que eso se use en Ratel ni en R. Dice Juan, ¿qué significa cada número al interior del cuadro? ¿De cuál cuadro? ¿Será del árbol? Bueno, creo que ya lo expliqué ahí sin haberme dado cuenta que me lo preguntara. ¿Qué tan grande debe ser una regla? Buena pregunta, Milton, depende del problema, vean. A veces la gente quiere las reglas para explicarle a una persona por qué se clasificó como virgínica o versicolor, por qué se clasificó como bueno o mal pagador, entonces la regla no debería ser muy grande. Ahora, cuando el modelo se está usando para predecir, es decir, para predecir si una transacción es fraude o no es fraude, que no interesa ver la regla, sino que interesa que la predicción sea muy buena, no importa que la regla sea muy larga, de por sí nadie va a ver la regla. Lo que la gente va a ver es la decisión, entonces depende del problema. Milton, entonces espero haberle aclarado. Ana Jimena dice, los errores salen en C, en split error, X error. No sé, Ana Jimena, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué son? Me dice. En split. En los errores. Bueno, ahora vamos a los errores. El dibujo del árbol, las reglas son expresadas gráficamente. Sí, el árbol es una manera de expresar gráficamente las reglas. Juan Luis me dice de cada nodo. No lo entiendo. Fernando Rodríguez dice, profesor, ¿por qué el árbol solo hay una variable? Bueno, fue casualidad que hubiera solo una variable, Fernando, pero puede ser que se usan muchas variables. Aquí lo que pasa es que con esa variable se discrimina todo. Con el largo del pétalo se puede hacer una discriminación muy buena, pero es casualidad, Fernando, tiene que ser así. ¿Dónde pone las reglas? Bueno, ya vimos que las reglas las pone aquí abajo, cuando yo le doy acá en el botón Rules, que me pregunta Jimena. José David, ¿siempre vamos a dejar los valores que aparecen por defecto? No. Por ahora sí, le digo que sí. Pero más adelante, y sobre todo en el curso de calibración de modelos avanzados de minería de datos, vamos a jugar con todos esos parámetros para calibrar el modelo, porque puede hacer que dependiendo de eso podamos encontrar árboles mejores o peores. Entonces, les respondo que ahora en la mayoría de los ejercicios vamos a dejar eso por defecto. Pero no tiene que ser así, la idea es jugar con eso para encontrar el mejor modelo predictivo. Me dice Juan Luis Muñoz, ¿qué significa el número al interior del nodo? Se refiere a este número al interior del nodo. Esto es la probabilidad. Estos números acá son la probabilidad. Por ejemplo, acá 0, 0 quiere decir que la probabilidad de ser setosa en este nodo es 0. La probabilidad de ser virgínica en este nodo es 0.49. Y la probabilidad de ser, versicolor, porque van que va setosa, versicolor, virgínica.
El del centro es versicolor, entonces la probabilidad de ser versicolor es 0.49 y la probabilidad de ser virgínica 0.51. Vean que este es un nodo muy impuro. Acá virgínica, estos nodos del centro, quiere decir que la probabilidad de ser setosa es 0. La probabilidad de ser virgínica en este nodo es 0.03 y la probabilidad de ser virgínica 97%. Y acá vive el 33% de la población. Ok, por ahí Juan me está mandando un link de lo que es propensidad, no sé cómo se traduce, propensities. Ok, Juan, muchas gracias, le agradezco ahí si tal vez lo pone después en el foro, para que los compañeros lo tengamos. Ya estoy viendo que es de SPSS. Ok, debe ser algún índice que define SPSS y el SPSS Modeler, pero por favor si nos los puede colocar por ahí para estudiarlo, a ver qué es lo que SPSS calcula. Ok, muchas gracias Juan por la referencia. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si nos vamos a la ventana de Evaluate y le doy clic aquí para medir la matriz de error en la tabla de testing. Por dicho, como que ya no está tan pegado. Y aquí vemos la clasificación. Error promedio, error global 7%, error en las clases. En la clase setosa el 0%, en versicolor del 2%, pero un promedio del 7%. ¿Ok? Y acá está también que bastante bien, solo se equivocó en este, 3. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a hacer, básicamente es igual, ¿verdad? Pero vamos a ir a hacer el ejemplo del scoring de crédito para ver cómo nos va. Calculamos la muestra de aprendizaje, le damos Open, ahí como que está un poquito pegado. Qué tirada, fue que actualicé esto y no revisé que se me está pegando un poco. Bueno, ahí lo hizo, no importa. Le voy a quitar aquí que haga partición, está durando un poquito en reaccionar. Ahí ya me lo quitó. Dura varios segundos reaccionando, como reviviendo la ventana. Le doy a ejecutar. Ok, y ahí me ejecutó y ya me leyó. Voy a quitarle partición porque no quiero que tenga partición. Me lo volvió a marcar acá, hay que tener cuidado. Porque recuerden que en este caso la tabla de testing está en un archivo aparte. Le doy a ejecutar. Vamos a ver si me lo corre, que está un poquito pegado acá. Ok, ya me lo ejecutó. Entonces me voy para la pestaña modelo. Aquí tengo que esperar un poquito a que se refresque. Ahí estoy en modelo. Voy a dejar los parámetros por defecto. Y le doy ejecutar. Ahí ya me ejecutó. Ok, muy bien. Entonces voy a ir a dibujar el árbol. Mejor me espero antes de irlo a cargar en otro. Ahí está el árbol. Vean que acá este árbol sí es bastante grande y ya no aparece solo una variable. Vean, acá por ejemplo está el 100% de la población, el 14% son no y el 86% son sí en la tabla original. Si el coeficiente crédito value es menor a 12, nos construye este nodo que se clasifica como sí porque la mayoría son sí, el 77% son sí, el 23% son no y aquí está el 50% de la población. Vean que el color, en este caso por ejemplo, entre más azul, más puro hacia el sí y entre más verde, más puro hacia el no. Acá entonces son el 10% de la población y el 78% de la probabilidad de ser no y el 22% de ser sí. Es un nodo impuro. Vamos a ver cómo hago aquí, sí. Ahí está. Ven que acá entonces tengo reglas, por ejemplo acá, si el coeficiente crédito value es mayor a 3.5, si es sí, entonces me clasifica que va a ser un mal pagador, con un 94% de probabilidad y un 6% de ser bueno. Y acá está el 8% de la población. Entonces esta regla es relativamente buena, porque nos da un nodo bastante puro y hay un 8% de la población que podríamos considerar que es bastante.
Vean que acá hay nodos que tienen el 1%, lo cual es poco, o el 0%, dependiendo del problema, ¿verdad? Aquí pone 0 porque seguro son muy poquitos y cuando redondea pone 0, pero no pueden ser 0. Ok, acá hay un nodo bonito que es este con el 32% o este con el 43%. Vean, esto es una regla muy buena. Si el coeficiente crédito valudo no es mayor a 12 y el grado académico no es mayor a 1.5, entonces el sujeto va a ser buen pagador con una probabilidad del 97%. Y acá está el 43% de todos los datos. Entonces esta es una buena regla, esta por acá también. Y ahí pues hay muchas reglas y acá ven que se usan muchas variables en muchas combinaciones. ¿Ok? Puedo ir a ver las reglas, acá le doy rules. Y acá abajo me pone todas las reglas que son un montón, ¿ven? Ok. Ok, ¿de qué depende que una regla sea buena? Bueno, ya les expliqué. De que el cover sea grande y que es la cantidad de gente que está en ese nodo y de que las probabilidades sean buenas también. De esas dos cosas dependen que una regla sea buena. Ok, si vamos a evaluar el modelo, entonces puedo construir la matriz de confusión aquí. Acá está la matriz de confusiones. Vemos que en el sí clasifica muy bien el árbol, solo hay un 1% de error, y en el no clasifica más o menos, un 32% de errores. Ahora, este error en clases es 16. Ven que este error no es un error lineal, es un error ponderado. Por eso no es este más este y entre 2. El error global es 6%. Ok, muy bien. Aunque aquí esto no lo hice bien, porque calculé el error en la tabla de training. Ok, entonces ese error está subestimado, por eso dio tan bien. Realmente aquí para hacerlo bien hay que ir a leer, recuerden el archivo, para traerme la tabla de testing de un archivo. Ok, me voy a traer la tabla de testing de un archivo, que es como realmente debe hacerse. Perdón porque están induciendo a un error. Acá vamos a ver porque está un poquito pegado. Ok. Ok. Retirada. Vamos a ver si lo logro hacer. Si es que tengo pegado Reitel. Qué tirada. Bueno, antes voy entonces a ir a contestar algunas preguntas al chat. Bueno, es igual a como lo hicimos la clase pasada, nada más que con árboles. Me dice Roberto, la operación de carga de datos, el SID no ha sido modificado en ningún ejemplo, lo seguiremos configurando así. Sí, el SID, mejor déjenlo así como está, porque si uno cambia el SID es la semilla aleatoria, para explicar un poco eso. Lo que eso impacta es en qué individuos queden en la tabla de training y qué individuos queden en la tabla de test. Cuando R lo escoge. Por ejemplo, en el caso de scoring de crédito no tiene ningún impacto, porque la tabla de training está en un archivo y la tabla de testing está en otro archivo. Entonces el SID hay que dejarlo variable para poder hacer validación cruzada, que es algo que vamos a estudiar más adelante. Pero por ahora no se preocupe por el SID. Eso simplemente lo que hace es decidir quién queda en training y quién queda en testing. Uno fija el SID para que siempre dé el mismo resultado, pero eso es engañoso. Eso es engañoso. En realidad el SID debería ser variable. Ana Jimena dice por qué a veces vuelve a poner la partición. Eso es como un problema del sistema. Sí, no debería volver a poner la partición, pero él sí insiste en 70, 15, 15. Y entonces hay que marcarlo y quitarlo. Siempre la suma de las probabilidades de los hijos será igual a la probabilidad del padre. La suma de las probabilidades siempre da 1, Roberto. Ok, una probabilidad sumada siempre debe dar 1.
Entonces no es que dé igual a las probabilidades del padre, sino que la suma de las probabilidades debe dar siempre 1. Me dice José David, no lo hice con el archivo de test. Tienes razón, José David, es lo que estoy tratando de hacer. Es que el software no me deja porque está muy lento. Las ventanas X, fue que actualicé las ventanas X y no debía haberlo hecho. Profesor, ¿qué es una regla? Ya que se me pasó cuando usted lo explicó. Qué complicado, Juan Luis. Bueno, una regla es una manera de decidir a qué clase pertenece el individuo, y el árbol lo que nos da son reglas. Eso lo explicamos en efecto al puro inicio de la clase. Dice Fernando, profesor, en el ejemplo de grado académico era categoría 1, bachiller, licenciatura, maestría, doctorado. Sin embargo, al tomarse como cuantitativa, el árbol queda como un nodo. Sí, el árbol ahí las estamos tomando como cuantitativas. ¿Ok? Y es mejor, Fernando, tomarlas como cualitativas. Usted tiene razón. Pero aquí en REITEL, la manera de corregir eso sería ir a recodificar el archivo. Y quedaría mejor. ¿Ok? En R, desde la consola, es mucho más fácil corregir eso. Pero tiene razón, Fernando, y la observación es muy válida. Y no tiene un impacto no tan grande, pero sí lo tiene. Y es que las variables las está tomando como numéricas cuando en realidad no lo son. Es cierto. Aquí lo que convendría es ir a codificar esas cosas no como 1, 2, 3, 4, 5, sino como A, B, C, D. Para que no las lea. Tiene toda la razón, Fernando. Bueno, acá se me quedó pegado esto. Voy a tratar, para nada más terminar la clase, de hacer lo que me sugirió alguien, de correrlo desde RStudio, para ver si en efecto me corre mejor. Es el problemita de las ventanas X. Vamos a ver si me corre mejor en RStudio, solo para terminar el ejemplo. Eso no se preocupen, eso es porque yo estoy usando Mac. Vamos a ver cómo me va si lo corro desde aquí. Y las ventanas X me están dando problemas. Entonces vamos a ver, pareciera que sí me está funcionando mejor aquí. Ok, entonces muestra. Ok, entonces aquí le digo que no haga partición, le doy a ejecutar. Para ver. Ok, ahí está. Ok, voy a decirle que no haga partición, él me lo está ejecutando. Ven, y aquí está la observación que nos hacía, que es muy importante, que nos hacía, no voy a ver quién fue, creo que Fernando. Y es que observen que estas variables me las está tomando como numéricas. Estas acá. Y eso es incorrecto. En realidad debería tomarlas como categóricas, y eso haría que en el árbol especialmente tiene algún impacto. Entonces acá, como en R, desde la consola, eso es facilísimo de cambiarlo. Y uno le dice, aunque sean números, tómela como factores, tómela como cualitativas. Acá, lo que tendríamos que hacer para corregir eso es ir al archivo de datos, que yo debería haberlo hecho hace tiempo, y acá codificar, por ejemplo, el 1 con A, el 2 con B, el 3 con C y el 4 con D, por ejemplo. Entonces no codificar las variables con números, y así sería, entonces REITEL las asumiría bien. Esa sería una manera de corregirlo, porque tiene toda la razón. Estas variables no son numéricas, estas variables son cualitativas. Y R me las está tomando REITEL aquí en particular como
cualitativas. Van a ver que cuando estemos en la consola de R, eso lo corregimos desde el mismo R. Pero es una muy buena observación, Fernando. Ok, luego me voy para modelo, le doy a ejecutar, ahí construyo el árbol de decisión y me voy a evaluar qué fue lo que no pude hacer antes. Entonces lo leo desde un archivo que lo estaba haciendo incorrectamente y ahora muchas gracias al que me dio la sugerencia, que no recuerdo quién fue, porque acá sí no se me está pegando. Nuestro aprendizaje fue César, seguro. César Segura. Ok, le doy a abrir y ahí ya lo tengo. Entonces le doy matriz de error y ahí sí lo generé en la tabla de testing. Y el error global dio parecido, ¿verdad? No dio tan diferente. Está funcionando muy bien para clasificar los sí y regular para clasificar los no. Recuerden que este es un problema difícil porque es un problema desbalanceado. Entonces es un problema difícil, no es tan fácil. Bueno, y entonces acá sí puedo hacer la curva ROC. Ahí está la curva ROC. Lo único malo en RStudio es que me la debe haber hecho donde se me quedó ahora la curva ROC. Acá, sí. Cuando en RStudio se hace la curva ROC queda acá. Bueno, ahí está la curva ROC. Me queda la ventana de gráficos de RStudio. Ok, entonces eso, bueno, que dice que lo cambié porque acá y entonces tiene una área bajo la curva del 91%. Voy a volver al REITEL, ya no sé qué lo hice, y voy a correr un modelo máquinas de soporte vectorial, lo ejecuto ahí con todo por defecto, me doy a evaluar y le digo que me haga la curva ROC ahora de Support Vector Machines y de árboles, le doy a ejecutar y vamos a ver dónde me quedaron esos gráficos. Aquí está para Support Vector Machine 0.89 y para árboles de decisión 0.91. O sea que está dando mejor árboles de decisión. Acá me quedan las ventanas y con estas flechas las voy moviendo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, bueno, ok, muchas gracias César, porque sí, me corrió mejor. Me dice que debo cerrar el simulador de X-Quad antes. Bueno, sería probar. Ok, gracias César, sí, pero sí me sirvió ahí. Sí, cerrar el RStudio antes, ok, sí. Sí, perdón, ahí que estamos hablando ahí en temas de Mac. Profesor, en Rectel me sucede lo mismo, no me muestra la gráfica ROC, solo me da la superficie. Eso a veces sí lo he visto en Windows, pero es que le falta algún paquete. Ahí tal vez es que no tiene instalado el ggplot o alguno de los paquetes, porque estos gráficos de la curva ROC acá están en ggplot. Entonces puede ser que le falte instalar algún paquete. A Juan Luis. Dice Roberto, profesor, la curva ROC da una proporción de falsos positivos con verdaderos positivos. ¿Cuál sería la fórmula? Roberto, ese es un tema, explicar realmente qué hace la curva ROC es una clase casi completa del curso de métodos avanzados en minería de datos. Ahí lo vamos a hacer a mano, Roberto, para explicar exactamente qué quiere decir cada uno de estos puntos. Pero no lo puedo explicar ahora, no nos daría tiempo. Por ahora lo importante que vemos en este curso es que entre más grande sea el área bajo la curva ROC, en general el modelo es mejor. ¿Ok? Pero tiene que ver con un tema complicado que no hemos explicado en este curso, que es con la probabilidad de corte. En este curso todas las probabilidades de corte por defecto REITEL usa 0.5. Es decir, cuando la probabilidad es mayor que 0.5, por ejemplo, en el modelo, entonces lo tira a fraude. Y si no, lo tira a no fraude. Pero eso sería aquí exactamente. Eso es aquí. El modelo aquí lo que va haciendo es cambiando esa probabilidad y graficando cuál es el índice de falsos positivos versus el de verdaderos positivos y va graficando el punto. Entonces variando esta probabilidad.
que por defecto REITEL usa .5, pero no necesariamente .5 es lo mejor. ¿Dónde se puede ver esa probabilidad? Pues incluso yo la puedo graficar si quieren acá. ¿Qué se me hizo REITEL? Yo puedo acá, vean que acá yo le puedo decir que me dé en lugar de la clase la probabilidad. Y si le doy a ejecutar, ahí no me calculó la clase directamente como .5, sino que me tira la probabilidad de cada individuo de pertenecer a una u otra clase y yo podría definir mi propia regla de decisión. ¿Okay? Pero acá en REITEL es un poquito complicado, es mejor ir a la consola de R, pero básicamente acá la curva ROC lo que hace es jugar con esa probabilidad y ver para todas las probabilidades cuál método es mejor. ¿Okay? Entonces realmente da una muy buena idea de cuál método es mejor. Pero bueno, lo vamos a estudiar con más detalle. ¿Qué se me hizo ahí? Que me preguntó Roberto en cursos más adelante. José David me dice una variable que asigne la clasificación del modelo. Bueno, una variable no tanto, José David, sino una probabilidad. O sea, una regla. Al final el que asigna es una regla. El modelo siempre da una probabilidad. Y por defecto, cuando es mayor a .5 lo tira a una clase y menor a otra. Uno puede jugar con esa probabilidad. Por ejemplo, cuando yo estoy en un problema de fraude, yo no uso eso. Yo uso probabilidad mayor a .9, 8, tírelo a fraude. Y si no, tírelo a no fraude. ¿Por qué? Porque para clasificar una tarjeta como fraude y cortarla, que es una acción muy violenta y el cliente ya no la va a poder usar más, yo tengo que estar muy seguro que es un fraude. Si no, mejor no la corto, porque puedo estar cometiendo un error, puedo quedarme sin un cliente por haberle cortado una tarjeta que todavía sirve, ¿ven? Entonces ahí la regla de decisión podría ser 8. Otra, solo decido fraude cuando la probabilidad es mayor a .98, por ejemplo. O sea, cuando estoy muy seguro, la clasifico como fraude. ¿Okay? Los programas en general por defecto usan .5. Y son cosas que no se pueden ni parametrizar. Por eso es que para hacer minería de datos de verdad hay que estar en R o en Python. No en paquetes que no permiten jugar con todo eso. Sino que todo lo hacen por defecto. Y la probabilidad en .5 en muchos contextos no es lo más conveniente. ¿Ok? Entonces depende mucho del problema. Me dice Juan Luis, ¿el valor de .89 es un valor bueno para el área? Sí, sí es un valor bueno, Juan Luis. Sí, podríamos decir que sí. Ok, aunque pues también depende del problema y de lo que uno ande buscando, ¿verdad? Pero en general, un 89, casi 90% es bastante bueno. Lo que no sería bueno es, recuerden que en la curva ROC, bajo de 5, .5 es pésimo. .5 no sirve de nada. Y todo lo que sea mayor a .5 ya es ganancia. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿verdad? .89 es bastante bueno, en general, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si... Entonces, eso sería lo que teníamos para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Vamos a ver el chat. Ok, me dice Fernando, en una variable predictora ordinal, ¿cómo hace REITEL para saber el orden de la variable? Bueno, realmente REITEL no se da cuenta del orden. Normalmente uno la pone en el archivo, pero no toma en cuenta el orden para nada. Por lo menos en los métodos y paquetes que yo conozco. Lo que sí es que cuando la variable es ordinal, uno la podría tratar como cuantitativa en ciertos métodos. Por ejemplo, en un ACP, análisis de componentes principales, no es tan incorrecto tratar una variable ordinal como si fuera cuantitativa. Pero una variable nominal es completamente equivocado tratarla como cuantitativa. Ok. No, Fernando, eso no lo respeta el algoritmo. Digamos, el orden es el orden que está en el archivo. Y no tanto por ejemplo, ahí dice todas a versicolor y eso depende mucho de cómo las colocó uno en el archivo. Y no tanto del orden. Ahora lo que uno puede hacer es colocarlas en orden en el archivo para que
por lo menos cuando despliega parece que las está desplegando en orden. Ok, bueno, muy bien, entonces abro la cámara aquí para terminar, que ya es bastante tarde, ha sido una clase pesada y ya estamos con un poquito de dolor de cabeza, un poquito cansado. Bueno, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Como siempre, ahí está ya la tarea para la próxima semana. Y ya me parece que César Vargas, que es el asistente en este curso, profesor César Vargas, profesor de la Universidad de Costa Rica, es el que nos está ayudando con la calificación de las tareas y también en el foro estamos ambos. Entonces yo creo que ya hoy si mal no recuerdo, si ya terminó de revisar todas las tareas, la tarea número 1 ya pueden revisarla. Cualquier reclamo, cualquier cosa le pueden escribir a él a cesar.vargas@promidad.com. Si consideran que hay alguna cosa injusta ahí en la calificación, con mucho gusto la volvemos a revisar. Entonces, bueno, les agradezco. Como siempre, estén atentos al foro. Quería decirles un detalle. El foro no está enviando correos recordatorios de cuando alguien postea, porque en el servidor donde tenemos las aulas virtuales se nos metió un virus que hizo que empezara a mandar spam. Entonces estamos tratando de resolver ese problema, porque empezó a mandar mucho spam. Entonces lo que hicimos fue clausurar y estamos arreglando el problema de que ahora no nos dejan enviar en correos de promidad.org porque fue catalogado en la Comunidad Mundial de Internet como un sitio que mandaba spam. Entonces ocupamos salir de esa lista para poder enviar correos. No es grave eso. Lo que les recomiendo es estar entrando frecuentemente al foro para ver si hay posts o preguntas que a ustedes les interesen. ¿Ok? Entonces traten de estar entrando a revisar el foro por lo menos una vez al día. Ok, bueno, muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias por la participación. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias.